Cantaremos por tu libertad. ¿Existe el sionismo cristiano? Primero, habría que preguntarse qué es el sionismo. De entrada, tengamos en claro que no se trata de un simple movimiento religioso, es algo más. La palabra sionismo se deriva de Sión, el mítico lugar donde según la Biblia habita Yahvé. Sin embargo, el asunto no es tan simple. El sionismo es una ideología moderna, una forma de nacionalismo extremo que en realidad es un supremacismo étnico, surgido en Europa a finales del siglo XIX y como respuesta al clima antisemita que por entonces amenazaba a todos los judíos en Europa y que dio origen al nazismo. En ese sentido, el sionismo es un gemelo histórico del nazismo. Como ocurre con el nazismo, la legitimación ideológica del sionismo es muy simple, pero siniestra. A partir de algunas referencias del Talmud, es decir, las enseñanzas y doctrinas de algunos rabinos, se dice que solo hay dos tipos de pueblos: el pueblo elegido, el pueblo de Dios, y el resto de la humanidad, los que no pertenecen a Dios. De modo que, según uno de los más afamados rabinos sionistas, la diferencia entre un alma judía y las almas de los no judíos es mayor y más profunda que la diferencia entre el alma humana y las almas del ganado. Es así que para los sionistas, el alma de los no judíos es inferior a lo de los judíos. Por eso escuchamos hoy en día el que fuera el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, hablar de animales humanos para referirse al pueblo palestino. Esto explica también la lógica macabra según la cual por cada víctima israelí que caiga en combate deberá cobrarse con la muerte de 100 o 1000 palestinos, sean hombres, mujeres o niños. Para ello, los sionistas israelíes han contado con un poderoso aliado ideológico, los cristianos fundamentalistas. Ellos también esperan el regreso del Mesías, pero ojo, es el Mesías de los judíos. ¿Cómo es esto posible? Como todos sabemos, Cristo es el Mesías de los cristianos, pero resulta que los sionistas cristianos apoyan el sionismo judío y su Mesías porque con él esperan la llegada del anticristo. Creen que solo entonces, cuando se revele el anticristo, el Mesías de los judíos, iniciará el Armagedón y el juicio final. Se trata de una facción de las iglesias cristianas evangélicas que han decidido acelerar la historia, ayudar a los sionistas a precipitar los acontecimientos para que de una vez por todas se produzca el Apocalipsis. De este modo, creen que ayudando al pueblo de Dios se cumplirá la palabra divina. Esta lectura extrema de la Biblia es incluso anterior a la aparición misma del sionismo, pues se remonta a principios del siglo XIX. Fue en la Inglaterra victoriana donde un teólogo anglo-irlandés, John Nelson Darby, formuló en 1832 la doctrina del dispensacionalismo, la idea de que Dios pone pruebas a la humanidad en distintas etapas de su historia, donde el pueblo elegido, es decir, el pueblo de Israel, tiene una misión histórica, de modo que con los judíos Dios ha hecho una excepción. Según el dispensacionalismo, mientras que los cristianos disfrutan de la segunda venida de Cristo y la salvación, los judíos, sus supuestos aliados, padecen un destino muy diferente. En el Armagedón, 2/3 de los judíos morirán y el tercio restante se convertirá al cristianismo, condición necesaria para la segunda venida de Cristo, una especie de ajuste de cuentas que aguarda por el Apocalipsis y la rendición del pueblo judío que terminará por arrepentirse y aceptar a Cristo como Mesías. En el fondo, el sionismo cristiano es profundamente antisemita. Lo cierto es que todos ellos, cristianos y judíos sionistas, han decidido traslapar el Israel bíblico de hace 5000 años con el Estado moderno israelí fundado en 1948. Beneficiarios de ese excepcionalismo divino, su dispensa histórica, resultando de ello una curiosa pero escalofriante confusión. El poder divino se traduce en poder de fuego. Que regresen los judíos a la tierra prometida es así una condición necesaria para la segunda venida de Cristo. Así es como procuran el arribo del final de los tiempos en lo que se conoce como aceleracionismo de la historia. De modo que los cristianos sionistas apoyan la limpieza étnica de Palestina y el exterminio de todo aquel que se oponga a la agenda israelí. Que de lo que se trata es de hacer realidad el Armagedón y el Apocalipsis. Lo peor de todo, y más grave aún, es que el sionismo no solo está en el corazón del Estado de Israel,
sino que gracias a los cristianos fundamentalistas, los sionistas inciden en las políticas gubernamentales de todos los países con presencia de estas iglesias cristianas. Hoy en día, tan solo en Estados Unidos hay 93 millones de cristianos evangélicos, de los cuales se calcula que 75 millones son sionistas, con poco más de 100.000 pastores cristianos abiertamente sionistas, alrededor de 1.000 emisoras de radio y cerca de 100 cadenas cristianas de televisión. En conjunto, conforman un cuarto de los votantes de Donald Trump. En Latinoamérica, el panorama es similar. Alrededor de 133 millones de cristianos evangélicos se perfilan como posibles aliados del sionismo. En el caso de México, con 10 millones de evangélicos, el sionismo cristiano tiene posibilidades reales de crecer año con año. Personajes como Hugo Eric Flores encabeza hoy en una de esas facciones cristianas sionistas, arrogándose la representación de las comunidades evangélicas de todo el país en el Congreso de la República, desde donde promueve el excepcionalismo israelí y el derecho divino a cometer genocidios. De ahí que el mismo Benjamín Netanyahu, de visita en Brasil cuando aún gobernaba Bolsonaro, declaraba ante los líderes evangélicos brasileños: ustedes son nuestros hermanos. No tenemos amigos mejores que los evangélicos y los evangélicos no tienen mejor amigo que el Estado de Israel. Claro, es importante decir que no todas las iglesias protestantes y evangélicas son sionistas, ni todos los judíos son sionistas. Hay muchos que se oponen y enfrentan la persecución del sionismo. Con ellos contamos, pero también es cierto que no todos los sionistas son religiosos, también los hay ateos, para los que se trata simple y llanamente de una superioridad racial, étnica, que justifica la aniquilación de toda población considerada inferior. No podemos permitir que estas ideologías sigan avanzando, ni en México, ni en cualquier lado del mundo.